lugares buenos para comenzar. Y para no repasar toda la semana pasada, comenzamos una serie, quizás terminamos en la semana que viene, sobre el reino terrenal de Jesucristo. Entonces, repasando rápidamente, y si un hermano me hace el favor de... Hermano Marco, dirigir la presentación que tenemos. Gracias. Ahí es donde, eso va a ser la primera. ¿Cómo? Sí. Debimos terminar la semana pasada. Vamos a orar primero, hermanos, y luego vamos a comenzar lo que hemos terminado la semana pasada. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche, gracias por tus hijos que estamos aquí, Señor. Te ruego, Señor, que obres en esta enseñanza, Señor, que nosotros podamos ser más emocionados, Señor, sobre tu venida, que nosotros podamos sentir y ver las señales, Señor, que nos dicen que pronto es tu regreso. Dios, por favor, ayúdanos a estar muy activos, Señor, muy ocupados en tu servicio en los posteriores tiempos que quedan en este mundo. Señor, por favor, ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden, mi Dios, hacer todo lo que podamos durante estos últimos tiempos, Señor, para pensar cada alma y también para edificar a los santos, los que ya son cristianos. Señor, esté con la familia de Isabel en esta noche, Señor, que está sufriendo por esta pérdida, que Dios, por favor, tráiganles ese consuelo de lo alto, Señor, la consolación de la paz que solo tú puedes traer. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. En el reino terrenal de Cristo, hermanos, la semana pasada vimos un poquito, una buena introducción sobre esta idea del reino terrenal de Cristo. Ya vimos que, por supuesto, la Biblia habla mucho de la primera venida de Cristo y también habla mucho de la segunda venida de Cristo. También nos habla, la Biblia habla en muchas ocasiones sobre Cristo como un rey. Ya vimos que cuando él vino primera vez, le llamaron rey en ciertas ocasiones, pero nunca llegó a sentarse en el trono de David, lo cual era una profecía. En primero vimos la duración del reino, que en este mundo dura 1000 años, pero vemos que después de los 1000 años pasa un cambio geográfico y luego reina por toda la eternidad en el nuevo cielo y la nueva tierra. Luego vimos cómo comienza el reino. Y como cualquier otro reino, tiene que comenzar con el primer llegar a este mundo. Entonces llega con nosotros, con sus santos, derrocamos a los poderes que existirán en aquel tiempo, y Él establece su reino limpiando lo impío y limpiando lo inmundo. Entonces la pregunta que surge es quiénes entran en este reino. Y ya viendo Mateo 25 vimos que las cabras, bueno, ya tienen su destinación en el infierno, pero las ovejas pueden entrar. Entonces vimos que, por supuesto, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia, los santos y también los sobrevivientes durante el periodo de tribulación, los que no aceptaron la marca, entrarán en ese reino. Y por terminar la semana pasada, comenzamos a hablar un poquito sobre el gobierno que existirá en aquel tiempo, el gobierno del reino. Vimos, si pues he regresado del anterior, hermano, para refrescar nuestras memorias, Cristo va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que Jehová es nuestro legislador, nuestro juez y nuestra Rey, Isaías 33, versículo 22. Entonces, sobre todo, hay que entender que Cristo, Jehová, también vamos a decir, y hay una razón por la cual decimos eso, va a ser el ser supremo durante este reino terrenal. No habrá autoridad máxima, más alta que Él. Si usted quiere apelar su caso, pues todos los senderos te van a llevar a Jesucristo para ser juzgado. Pero eso no quiere decir que es el único que va a estar reinando. Y aquí vamos a comenzar esta noche. Quiero llevar a Jeremías capítulo 30 para comenzar. Jeremías capítulo 30. Todo eso fue introducción, lo que hablamos la semana pasada. Aquí vamos a continuar con información nueva. Jeremías capítulo 30 y versículo 9. Y déjenme decirles eso también de introducción. Quizás usted dice, pues ¿cómo yo sé que está hablando del reino de Cristo y no está hablando de otro periodo de tiempo? Hay palabras claves, especialmente los profetas,
que nos ayudan a identificar cuando estamos hablando del reino futuro de Cristo. Palabras como en aquel día o en el día de Jehová. Palabras que nos dicen cuándo va a pasar todo esto. Si nosotros vemos una profecía sobre Cristo como Rey, y esa profecía no cumplió en su primera venida, sabemos que tiene que cumplirse en su segunda venida. Entonces tengan sus mentes abiertas y sus ojos abiertos para palabras así claves. Jeremías 30, y como podrán ver en el versículo 8, dice, será en aquel día, ese día de Jehová. Baja al versículo 9. Dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Otro gobernante, otra persona de autoridad en aquel tiempo es el rey David. Si yo le preguntara a usted, y no tiene que ser un erudito para saber esto, ¿quién era el mejor rey físico que el pueblo de Israel jamás tuvieron? Creo que todos querían David, ¿verdad? Sí tenía sus fallas, pero pues era David. Un hombre de gran fe, un hombre de mucha victoria. Existieron otros reyes buenos también, pero creo que sin duda nosotros mencionaríamos el nombre de David como el rey el mejor en la época dorada durante el tiempo del reino de Israel. Dice que Jehová levantará a David su rey. Entonces quizás usted dice, pero yo pensé que Cristo iba a ser el rey. Y de eso nos retrocede la semana pasada. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, lo cual implica que habrán otros reyes. Entonces David será uno de ellos. Quiero que vayan ahora a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Y versículos 23 y 24. La Biblia dice, y despertaré sobre ellos un pastor, y él les apacentará. A mi siervo David, él les apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellas, yo Jehová he hablado. Hermanos, nótese aquí en la cadena de autoridad que va a existir durante el reino terrenal de Cristo. Dice Dios que yo voy a reinar sobre ellos, pero también voy a levantar un pastor, un siervo, un príncipe, lo cual se llama David. Entonces, sin duda, vamos a ver un David resucitado, vamos a ver un David vivo reinando durante este tiempo. Quiero que vayan a Ezequiel 37. Y aquí vamos a ver y vamos a decir qué jurisdicción va a tener el rey David. Ezequiel 37 y versículos... Bueno, vamos a leer desde 22 a 25, un poquito de contexto. Los versículos anteriores hablan de una reunión entre Judá e Israel. Por los que se recuerdan, después del rey Salomón, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se dividieron en dos. Las tribus del norte y las tribus del sur. Y esos versículos nos hablan de cuándo van a ser reunidos de nuevo. Leamos desde el versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos serán un pastor. Y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David les será príncipe para siempre. Noten, hermanos, sobre qué grupo de personas David va a estar reinando. Sobre el pueblo de Israel, pero el pueblo unido. Él va a estar encargado de ellos, nos dice en este versículo. Esto es importante porque vamos a ver que cada gobernante tiene su jurisdicción, tiene su gente sobre quien va a señorear. Cristo, entendido que Él es el máximo, el más alto, David será príncipe sobre Israel unido.
Vayan ahora a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a leer versículo 27 y versículo 28. La Biblia dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la generación, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos aquí, hermanos, que los apóstoles, los 12 discípulos, van a reinar y van a sentar en tronos cuando el Hijo del Hombre venga a sentarse en su trono. Y la jurisdicción de ellos, la autoridad de ellos, va a ser sobre las 12 tribus de Israel. Déjenme especular con eso. Eran 12 discípulos, ¿verdad? Y bueno, ya entendemos que Judas Iscariote fue quitado, entonces el 12º apóstol que va a reinar o va a ser Matías o va a ser Pablo, pero uno de ellos. Es interesante que son 12 discípulos y es interesante que eran 12 tribus de Israel. Para mí, como yo veo la situación, que cada discípulo va a reinar sobre una tribu de Israel. Y para mí se me hace que cada tribu, la tribu sobre la cual va a tener la autoridad, él va a ser descendiente de esa tribu. Como digo, es especulación, no sé si será cierto. Lo que sí que es cierto es que los 12 discípulos van a reinar sobre los 12 tribus de Israel cuando el Hijo del Hombre venga a sentarse en su trono. Ahora bien, vaya a 2 Timoteo capítulo 1. Entonces, como estamos viendo el gobierno que va a estar reinando durante este periodo, 2000 años, es interesante buscar dónde nosotros cabemos en toda esta gran escena. Ya vimos a David, vimos a los discípulos, vimos a Cristo, por supuesto. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Creo que me equivoqué, creo que es 1 Timoteo. No es. Yo me he ido rápido. 2 Timoteo capítulo 2. No, capítulo 1. 2 Timoteo 2:12. La Biblia dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Pablo aquí está escribiendo en Timoteo. Ya estamos hablando no de santos del Antiguo Testamento, no estamos hablando específicamente de discípulos y apóstoles, estamos hablando de cristianos santos. Pablo está escribiendo a Timoteo y él le dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Lo cual nos dice que el cristiano puede tener una participación en este gobierno durante el reino de Cristo, pero no es la clave. Si queremos reinar, tenemos que sufrir. Ahora bien, no es para que nosotros vayamos afuera y comencemos a pegarnos y hacernos daño, para sufrir. No estamos hablando de eso. La Biblia es muy específica en cuanto a eso. Vayan al capítulo 3 y van a ver qué produce este sufrimiento. Dice 2 Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si queremos reinar con Cristo, hay que sufrir. ¿Y qué es lo que va a causar el sufrimiento? La aflicción, el padecimiento, la persecución va a ser porque nosotros vivimos según Cristo, vivimos piamente, vivimos piadosamente. Entonces, la clave para el cristiano, si queremos reinar con Cristo, es vivir una vida piadosa. Ahora bien, ¿sobre qué vamos a tener autoridad nosotros? Vaya a 1 Corintios capítulo 6. Ya vimos que básicamente el pueblo de Israel ya tiene su autoridad.
tiene sus gobernadores, alcaldes, por decirlo así. Pues, ¿qué tal de nosotros? ¿Sobre quién vamos a reinar? 1 Corintios capítulo 6 y versículos 1 a 3. Dice: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Interesante, en esos versículos hallamos dos grupos de personas, por decirlo así, sobre los cuales el cristiano, el santo, va a reinar. Hallamos en versículo 2 que los santos van a juzgar al mundo. Casi siempre, hermanos, cuando se dividimos la humanidad, tenemos los judíos y tenemos los gentiles, ¿verdad? Entonces, entendido que los judíos ya van a tener su gobierno, entendemos, hermanos, que los santos van a juzgar, van a reinar sobre los gentiles. Y también tenemos otro grupo de personas, o de seres, por decirlo así, versículo 3, juzgar a los ángeles. Siempre yo tenía preguntas cuando leí este versículo: ¿cómo es que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Qué hay que juzgarlos? Igual como un ser humano, ¿podrían desobedecer o podrían desobedecer? Y tenemos la historia grabada sobre algunos de ellos quienes desobedecieron. Vayan a 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 y versículo 4. Y también, si lo quieren anotar, pero también Judas, versículo 6, habla de lo mismo. Pero 2 Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Pues ¿quiénes son los que lo van a juzgar? Los ángeles, usted y yo, si es que sufrimos persecución por la causa de Cristo. ¿Quiere ganar? ¿Quiere sentarse en un trono, tener autoridad? Pues hay que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a tener nuestra autoridad en el cielo. Otro grupo de personas va en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Ya dimos el cristiano, los discípulos, David, Cristo. Veamos otro grupo en Apocalipsis 20. Versículos 4 a 6. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hallamos un grupo aquí en versículo 4 de los mártires por la causa de Cristo, los mártires durante la tribulación. Dice que ellos van a tener su recompensa por haber muerto por la causa de Cristo. Van a tener su trono, van a reinar y van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. La semana que viene hablaremos un poquito más sobre ese papel de sacerdote durante el tiempo del milenio, qué papel toca el nuevo tiempo. Pero basta con decir que eso es el gobierno que va a estar establecido durante el reino terrenal. Quiero que vayan al libro de Éxodo ahora, libro de Éxodo 18, para que vean un tipo que Dios ha puesto en el Antiguo Testamento de cómo es que va a funcionar este gobierno. Éxodo capítulo 18, versículos 20 a 19 a 22. La Biblia dice: oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden,
y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán el pueblo en todo tiempo. Y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y llevarla a ellos contigo. Baja el versículo 26 ahora. Dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Dios ha dejado un ejemplo, hermanos, de cómo va a ser el gobierno del reino eterno de Cristo. Igual como Moisés era el máximo, pero entendiendo que él recibió su sabiduría de Dios, Moisés, bajo el consejo de Jetro, su suegro, ya no pudo juzgar a todos, porque es demasiado para un solo hombre. Entonces, su suegro le aconseja que alista, que enseña a varios otros hombres, ahí están descritos en el versículo 21, sus características. Y esos hombres iban a ser enseñados en las leyes de Dios, igual que Moisés, iban a tener autoridad sobre diferentes cantidades de personas. Sobre 1000, otros sobre 100, 50 y sobre 10. Y ellos tenían el deber de juzgar a esas personas. Cualquier negocio que se necesite un árbitro, ellos iban a ser el árbitro. Pero si el caso era muy difícil, si fuera grave el negocio y ellos no podían decidir, ¿qué tenían que hacer? Llevarlo a Moisés. Me gusta eso, hermanos, como Dios ha establecido el gobierno allá en el reino terrenal. Usted y yo, espero que sea el caso, y tengamos autoridad sobre ciertas personas. Que Dios nos entrega 10 ciudades, llevamos de eso un minuto. Dios nos entrega una cierta cantidad de autoridad, pero si el caso es muy difícil, porque con lo cual nos presenta, siempre tenemos a alguien a quien echar como dijera yo, el caso. Tenemos a alguien a quien apelar el caso, pues Jesús es bien difícil. Tome usted el caso. Pues en cuestión de segundos ya usted sabe que lo habrá resuelto el caso. Pero nótese que eso es un tipo del gobierno en el reino terrenal de Cristo. Van a Mateo 25 ahora. Hay varias parábolas, hermanos, que Jesucristo se refirió. No los vamos a leer todos por cuestión de tiempo. Pero tenemos la parábola de los talentos, de las dracmas, de las ciudades donde fueron dados o 1 o 2 o 5 o 1 y 5 y 10 talentos, propiedades, o lo que sea, y se fue por un tiempo el dueño. Y cuando regresó quería ver qué habían hecho con él, si habían negociado para ganar más o si habían estado ociosos. Y ustedes saben que cada vez que regresaba el dueño, había uno que no hizo nada, o escondió su dracma en la tierra por miedo. Entonces dice la Biblia que Jesucristo manda quitar de que había sido ocioso y que lo entregara a otra persona, el que había por negocio había ganado más. El principio bíblico es esto, hermanos. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está la clave, hermanos. ¿Usted quiere ser capitán sobre 1000? ¿Sobre 100? ¿Sobre 50? ¿Sobre 10? Si quiere ser capitán caporal sobre 1000, hay que ser fiel en lo poco. Y por supuesto, hermanos, no entendemos exactamente cuántas personas podamos tener bajo nuestro cargo, sobre los cuales vamos a reinar, y cuántas ciudades podamos tener. Pero lo importante, hermanos, es ser fiel en lo poco y Dios nos va a recompensar. Y allá, reinando con Él, tendremos autoridad dada por Él. Ahora vamos a hablar de unas características de este gobierno. Pueden pasar la próxima, hermanos. Vayan al libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. El gobierno que Cristo va a establecer va a ser muy diferente, pero bien diferente, que el gobierno que nosotros observamos en nuestros tiempos.
Vamos a leer los versículos aquí, Isaías 11, versículos 1 a 5. Dice la Biblia, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Versículo 1 nos habla del Cristo, de su reino terrenal, cuando ya está ubicado, reinando sobre este mundo. Y nos habla un poquito de la forma en que va a juzgar. Dice versículos 2 y 3 que Él no va a juzgar según lo que los ojos ven, ni lo que oyen sus oídos. O sea, no hay nadie que podrá influenciarle a la corrupción. Hoy en día, nuestras personas, las potestades existentes, ellos pueden ser corrompidos, ¿verdad? Sobornados. Si usted nos ofrece una cierta cantidad de dinero, pues van a juzgar de una forma diferente como lo que debe ser. Entonces, lo primero sobre el gobierno de Cristo va a establecer es que va a ser sin corrupción, sin mentiras, sin falsedad, sin sobornos, sin nada de eso. También vemos, hermanos, que los pobres y las viudas van a estar atendidos. En toda la historia de la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, Dios ha tenido una cierta preocupación por los pobres, los huérfanos y las viudas. ¿Se recuerdan lo que mandaba el Levítico de Deuteronomio? Que dejara las espigas. ¿Se recuerdan la historia de Ruth? Que Boaz le dijo que recogiera gavillas en su campo y mandó a sus obreros a dejar un poquito para ella, unos manojos a propósito. Entonces siempre ha sido la forma de Dios proveer para los pobres. Eso no va a ser diferente ya en el reino de Cristo. Quiero que vayan a Mateo capítulo 5 ahora. Mateo capítulo 5. Hay algunos versículos en el libro de Mateo, capítulo 5 a 7. Y también el libro de Salmos y Proverbios, que a veces son difíciles de aplicar a nuestros tiempos. En Mateo capítulo 5, versículo 5, la Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Con eso en mente van a Salmos 37. Quizás más de algunos de ustedes han sido confrontados con un testigo de Jehová mostrándoles estos versículos. Son los más comunes que usan ellos para promover su creencia de que nosotros vamos a estar en nuestra tierra para siempre. Salmos 37, versículo 11. Dice la Biblia: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hermanos, si nosotros comparamos estos versículos sobre el manso heredando la tierra, entendemos que no se aplica a nuestros tiempos. El tiempo a que se refiere, hermanos, es en Isaías capítulo 11, versículo 4, cuando ya Cristo está sentado en el trono. Dice que abrirá con equidad por los mansos de la tierra. Ahí es donde se va a cumplir que los mansos van a heredar la tierra. ¿Se recuerdan hace poco, pero hace unos momentos, hablamos de la autoridad que uno va a tener? Pues esto nos está hablando, podríamos decir, de la propiedad que uno va a tener. Si nosotros miramos, y los miércoles acabamos de leerlo, en el libro de Josué, las divisiones de la tierra, ¿verdad? Esos, pues no sé, los 6, 9 capítulos que hablaba de y la suerte del tribu de Zabulón era tal cosa, y la suerte del tribu de Isaacar era tal cosa, y no, la ciudad. Y nosotros a veces no va a acabar esto. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que es una gran parte del pueblo de Israel, la división de los terrenos. Y aquí nos dice
sobre el reino terrenal de Cristo, que los mansos van a heredar la tierra, o sea, van a tener una cierta división o más terreno, podríamos decir. Los mansos van a heredar la tierra, pero no es todo, y eso es como, te digo, un lema del reino de Cristo. Él va a reinar y juzgar con justicia y juicio. Como ya hablamos que no podrá haber corrupción ni pecado en el gobierno de Cristo, Él siempre va a reinar con justicia y juicio. Hay muchos versículos que nos hablan de esto, pero va en Isaías 9, ya que está cerca. Isaías 9, versículo 7. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo lo que Jesús y todo lo que nosotros vayamos a hacer como gobernantes en este reino, siempre va a ser según justicia y con juicio y con justicia. Nada de perversión ni corrupción. También nos dice Isaías que Él va a herir con la vara de su boca y el espíritu de sus labios matará al impío. El castigo va a ser veloz y fuerte cuando Cristo está reinando. Quizás el año pasado, pues sí, fue el año pasado, hablamos de la pena de muerte en la luz de la Biblia, ¿verdad? Y vimos cómo Dios lo estableció. Pero también vimos que en nuestros tiempos no se aplica la pena de muerte tanto como Dios mandó que se aplicara. Si me recuerdo bien, el promedio que una persona que es castigada con pena de muerte esperaba para ser ejecutado era como unos casi 20 años. Eso no es castigo veloz, aunque sea castigo fuerte. Cuando Dios está reinando, cuando Jesucristo está reinando, el castigo va a ser inmediato. Media vez que reconozca que tal persona ha cometido un pecado digno de muerte, el castigo vendrá. Y Apocalipsis 19:15 habla de que mata con las palabras que salen de su boca, como una espada aguda que sale de su boca. Va en Isaías 33 ahora. Durante el reino terrenal de Cristo habrá un capital, por supuesto, tanto como tenemos un capital a los países en nuestros tiempos. Y no es coincidencia, hermanos, ni debe de agarrarnos de sorpresa, que el capital del reino de Cristo, de donde Él va a reinar, hallamos en Isaías 33, versículo 5. Dice: será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Vayan a 35, versículo 5. Perdón, regresen a capítulo 2. Tengo cantidad de versículos que buscar en el libro de Isaías, por lo tanto, si es difícil hallar el libro de Isaías, pongan ahí un marcador o algo para no perder su lugar. Isaías 2 y versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos dos lugares mencionados ahí en ese versículo: Sión y Jerusalén. Hace tiempo, no me recuerdo cuándo fue, vimos que uno es sinónimo del otro, o Sión o Jerusalén, pero está hablando del mismo lugar, el lugar donde Cristo va a reinar. De hecho, es donde David reinó. David reinó en Jerusalén. También Sión se llama la ciudad de David. La semana que viene hablaremos de unos cambios geográficos que también van a pasar en cuanto a establecer el templo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver ahora unas diferencias o cambios de este mundo como está ahorita al reino durante el reino terrenal de Cristo. Y vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para así terminar esto donde yo quiero llegar esta noche. Isaías 35
Aunque sí, hermanos, este periodo de milenio, de 1000 años del reino de Cristo en esta tierra, va a ser en la misma tierra que vivimos ahora. En la misma tierra. Algunos cambios, como les dije, geográficos van a pasar, pero es la misma tierra. Lo único es que la tierra va a ser un poquito diferente como nosotros ahora la conocemos. Y vamos a ver unos cambios en este momento. Isaías 35, versículos 1 y 2, dice: alegrarse al desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Va a ver el versículo 7. El lugar seco será tornado en estanque, y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. Lo que podemos ver, hermanos, durante el reino terrenal de Cristo, el desierto, la soledad y el yermo. Yermo significa tierra inhabitada, tierra donde no puede vivir nadie, no sostiene la vida humana. Estos tres lugares se van a convertir, dice ahí, como un cuerpo, como algo donde produce flores y árboles y cosas que promueven la vida humana. La sequedad, hermanos, según versículo 7, ya no va a estar existente. Dice que el lugar seco, el desierto, van a brotar aguas de ahí, donde moraban los chacales, las hienas, aquellos animales buscando cadáveres. Ahora va a ser un lugar de cañas y de juncos, cosas de vida. Va a leer Ezequiel ahora, 36. Ezequiel 36. Versículos 33. Vamos a leer hasta 36. 33 a 36. Dice: así ha dicho el Señor Jehová: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada, en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como puerto del Edén, y estas ciudades desiertas, asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo Jehová he hablado y harélo. Para subirlo, no habrá desierto, hermanos. Y el desierto que va creciendo allá, el desierto árabe, ya no va a existir. O sea, toda la tierra en que vivimos podrá sostener la vida humana. Va en el libro de Isaías capítulo 2 ahora. Isaías capítulo 2. Y versículo 4. La Biblia dice: y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en recas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Lo que vemos, hermanos, durante el reino de Cristo habrá una paz mundial. Dios manda, en esos versículos, o profetiza, mejor dicho, que los instrumentos de guerra, los instrumentos de muerte, las espadas, las lanzas, no tendrán uso más. No habrá necesidad de tener una pistola en su casa más. No habrá necesidad de bombas atómicas más. Todos esos instrumentos de muerte, hermanos, y de guerra van a ser convertidos en instrumentos de jardinería. Como dice ahí, recas de arado y hoces. ¿Por qué? Porque ya, como dice, no se ensayarán más para la guerra. Ninguna espada se levantará contra otra espada. No habrá guerra. ¿A qué se debe? Se debe a que el príncipe de paz, Isaías 9, versículo 6, ha llegado al mundo. Cuando el príncipe de paz está reinando sobre esta tierra, hermanos,
solo paz podrá haber. ¿Te recuerdas lo que él dijo en Juan 14:27? Mi paz, les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se lo doy. Entonces, hermanos, cuando Cristo está reinando, habrá una paz mundial. No habrá necesidad de tanques de guerra, no habrá necesidad ni siquiera de ejércitos. ¿Por qué? Porque no habrá guerra. Isaías 11 ahora. Versículo 9. La Biblia dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Los mismos versículos repiten Habacuc 2:14 también. Si se recuerdan, eso es un canto que nosotros cantamos ahora, ¿verdad? Y será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Se saca, hermanos, de estos versículos que tratan de un tiempo futuro, cuando Cristo será visible a todos, sentado en su trono. Y dice que toda la tierra, se recuerdan que su dominio es de mar a mar, de costa a costa, o sea que no tiene fin. Debido a eso, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. En Jeremías 31 dice que ni siquiera tendrá que decirle a otra persona sobre Jehová, porque todos lo van a conocer. Entonces ahí vemos un pleno conocimiento de Jehová. Usted dice, ¿cómo va a ser posible? De la misma forma, hermanos, como creo que todos, bueno, quizás con excepción de algunos, todos los que viven en los Estados Unidos saben quién es nuestro presidente ahora, ¿verdad? ¿Saben quién es? Cuando cambia en algunos años, sabrán quién es el presidente, ¿verdad? Yo creo que son muy pocas las personas que viven en los Estados Unidos, quizás niños, ¿verdad?, que no conocen quién es el presidente. De la misma forma, cuando Cristo el Rey estará gobernando sobre este mundo, todos lo vamos a conocer. Pleno conocimiento de Jehová. Va en Isaías 11, estamos ahí. Vamos a leer versículos 6 a 9 ahora. Dice: morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Lo que hallamos en estos versículos es un cambio en la naturaleza de fieras o de bestias o de animales que ahora mismo quizá nosotros no nos acercaríamos a ellos. Pero en esta época del reino de Cristo, todas esas cosas, esos animales salvajes, ya no nos van a hacer daño. Nótese que ahí, ¿cuántos habían escuchado que en este tiempo el león se va a cruzar con el cordero? ¿Verdad? Y demuestra esa imagen del león y el cordero. No sé por qué dice el león y el cordero. La Biblia dice el lobo con el cordero, aunque quizá el león también va a estar ahí. Pero sin duda, todos los animales, entre ellos, van a ser amigos. Lo cual me dice que tampoco estarán comiendo carne en aquel tiempo. De hecho, ¿qué dice? ¿Cuál debe ser la comida del león? En el versículo 7. Y el león, como el buey, comerá paja. ¿Alguien ha visto un león que come paja en nuestros tiempos? Lo que come. Una cebra come una gacela, come un venado, come cualquier cosa, pero carne. No come paja. Entonces, ¿ah? Faltan que los dientes. ¿Y cuántos han visto a un niño extender su mano sobre un hoyo de una serpiente, de un áspid, y jugar con aquello? La semana pasada, lástima, no sé cuándo vieron las noticias, pero aquellos niños de Canadá, quienes fueron muertos, matados por un pitón que los ahogó, que los asfixió. Estaban durmiendo, a los dos, una sola cubierta. Pero en el tiempo de Cristo, hermanos, no va a ser así. ¿Por qué? Vayan a Isaías
hay muchas referencias en el libro de Isaías. 65, versículo 25. Dice, el lobo y el cordero serán presentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente del polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Qué va a pasar aquí? Para el libro de Oseas capítulo 2. Para que un oso y un león, un tigre y una serpiente ya no deseen comer a los otros animales y hacer daño al ser humano, algo tenía que pasar. Lo hallamos en Oseas 2, 18. Dice, y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla la tierra, y harélos dormir seguros. ¿Qué promesa, hermano? Dios va a mandar a esos animales a no hacer el daño que nuestros tiempos hacen. ¿Saben qué? Los animales lo van a obedecer. Si no obedecen, ¿qué creen que le va a pasar? Pues no creo que haya animales desobedientes. Pero el punto es, hermanos, que Dios va a cambiar la naturaleza de estos animales de modo que ya no hacen daño. Va en el libro de Isaías 33 ahora. Isaías 33, versículo 24. La Biblia dice, no dirá el morador, ¿de qué? De Sión, de Jerusalén, como ya hablamos, estoy enfermo. El pueblo que morare en ella será absuelto de pecado. No habrán enfermedades como tenemos en nuestros tiempos. Dice que no dirá el morador, estoy enfermo. Jamás podrá uno no ir al trabajo porque está enfermo. Jamás no podrá ir al templo, porque eso es lo que va a hacer en aquel tiempo, adorar diciendo que está enfermo. Dios no va a aceptar esa excusa porque la enfermedad no existe. La enfermedad ya dejamos atrás. Isaías 35, versículos 5 y 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el rey los saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. De la misma forma, hermanos, cuando Cristo sanó enfermedades, cuando vivió en su primera venida, todas estas enfermedades y deshabilidades, la ceguera, la sordura, un cojo, no van a ser existentes. Todas las enfermedades sanadas cuando Cristo está reinando. Isaías 65 ahora. Isaías 65, versículo 20. La Biblia dice, no habrá más ahí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí vemos, hermanos, que la longevidad de la vida será mucho más larga que en nuestros tiempos. Básicamente, regresando a lo que vemos en Génesis. ¿Recuerdan que algunos de ellos, incluso Adán, vivió 930 años, algunos más, algunos 800, 700, Matusalén, que llegó a vivir 969. Lo mismo va a suceder, hermanos, en el reino de Cristo. Si acaso un niño se muere, o alguien se muere a 100 años, ¿cuál se quiere un bebé? Quiere un infante, que no llegó a vivir nada. Uno se muere a los 100 años en nuestros tiempos, ¿qué decimos? Pues quiere crédito. Ya era hora, ¿verdad? Ya pasó 30 años más de lo que Dios normalmente da de promedio a la gente, ¿verdad? Pero no va a ser así. Vaya Isaías 2, ahora pasen 11 minutos. Isaías 2. Isaías 2, versículo 3. Bueno, leamos 2 y 3. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo que podemos destacar aquí, hermanos, es que las enseñanzas y las leyes y todo lo que se trata de la exhortación vendrá del mismo Dios. Versículo 3 pinta una imagen de multitudes de gentes yéndose para Sion, yéndose al templo, porque quieren escuchar las enseñanzas, los estatutos y las sendas del Dios mismo. Entonces, me parece que no habrá necesidad de pastores, maestros, profesores, evangelistas. Toda la enseñanza, hermanos, vendrá del mismo Dios. Imagínense tener a Jesucristo como su maestro de la escuela dominical. Imagínense cómo tener a Cristo como el pastor de su iglesia. Pues ahí lo vamos a disfrutar, hermanos, en el reino eterno de Cristo. Habrá un gran gozo y la gloria de Jehová será manifestada en aquel tiempo. Isaías 11, versículo 10. Dice la Biblia, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de los gentiles, y su holganza será gloria. Su descanso será gloria. Hermanos, lo que vemos cuando Cristo está reinando. Usted se recuerda cómo él vino, ¿verdad? En un pesebre, muy humildemente, muy abandonado por muchos, se puede decir. Muchos no esperaban su primera venida, pero en su segunda venida, hermanos, y cuando está sentado en su trono, no habrá cosa más resplandeciente, no habrá cosa más gloriosa, hermanos. Usted si puede pensar en un rey con toda su majestad, con todo su templo, su palacio, su trono. Imagínense a lo que la Biblia nos cuenta sobre Salomón. Dice que Cristo en su trono, hermanos, su gloria va a sobrepasar todo eso. Y por lo tanto, también nosotros como sus sujetos, como también en un cierto sentido colegas de Él, reinando con Él, tendremos un gran gozo. Isaías 24, versículo 23. La Biblia dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. El sol ni la luna no podrán compararse con la gloria de Jehová. No hay pintor que puede pintar las 100 manos de Cristo. Yo he visto las imágenes y pues son bonitas. Pero no hay forma de captar, hermanos, la gloria de Jehová. Él es la luz del mundo y lo vamos a ver en una forma visible cuando Él viene a reinar. Vayan a Apocalipsis 20 para terminar sobre los cambios que estarán existentes en la reina de Cristo. Apocalipsis 20, versículos 1 a 3. La Biblia dice, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Durante esos 1000 años del reino de Cristo, vamos a disfrutar un tiempo de algo que jamás hemos visto. Desde que usted se ha dado cuenta que desde Génesis capítulo 3, el diablo ha tenido su influencia en este mundo. Hasta el huerto de Edén, él influyó a Eva, la sedujo, de modo que pecó. Y desde Eva hasta 2013, la influencia del diablo es fuerte en este mundo. Él es el Dios de chiquito de este mundo. Pero viene un tiempo de 1000 años cuando ya no se podrá decir
el diablo me lo hizo hacer. Ya no se podrá echar la culpa al diablo cuando el hombre peca. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar atado, encerrado, encarcelado por un periodo de 1000 años. ¿De qué sirve eso, dice usted? Dios va a probar, Dios va a mostrar a la humanidad de que aún teniendo el diablo encarcelado, la influencia del diablo completamente deshecha, el hombre sigue siendo pecador. No necesita usted el diablo para pecar. No necesita usted al falso profeta ni a la bestia para pecar. Ya también recibieron el mismo castigo los versículos anteriores. Y durante esos años, hermanos, vamos a ver, y lo vamos a ver más la semana que viene, que aún así, sin las tentaciones del diablo, el hombre de su naturaleza es pecador y está en necesidad de un Salvador. Eso termina lo que hemos preparado para esta noche. La semana que viene vamos a tratar de terminar, si es posible, esta serie de estudios, viendo la importancia del templo de Ezequiel 40-48 y también la revuelta final al final de este periodo. ¿Habrá preguntas o comentarios sobre algo que mencionamos esta semana? No entendí. Ahora como el lobo.